Voy a hablarles aquí de un tema que es bastante extenso en cuanto a su estudio, pero vamos a centrarnos exclusivamente en la evaluación de funciones. Les decía que el tema es bastante extenso porque tendríamos que analizar todo lo referente a funciones. Pero vamos aquí específicamente a dos temas que son bastante simples, sencillos, pero sumamente importantes para el tema general de funciones. Entonces, la primera idea es entender qué es la evaluación de funciones. Pero a breves rasgos voy a darles una idea de lo que significa una función, ¿ya? Esto está representado aquí, si nosotros analizamos, está representado en este recuadro, ¿sí? Tenemos la función representada simbólicamente. La lectura de esa función es la siguiente: f de x igual a y. Quiero explicarles, por favor, que la función está determinada por dos variables en nuestro caso, por la variable x y por la variable y. A la variable x se le conoce como una variable independiente y a la variable y se le conoce como una variable dependiente. ¿Por qué estos nombres? Porque la variable x puede tomar el valor que nosotros deseamos. Es independiente de cualquier situación, es decir, yo puedo utilizar el valor que yo quiera, pero en cambio la variable y va a depender del valor que tome x, es decir, va a tener una dependencia del valor que yo le dé a x, por eso toma el nombre de variable dependiente. Ya, la función en forma sencilla se la considera como una relación, ¿sí? Está dentro del tema de las relaciones. Entonces, ¿en qué consiste esta relación? Como yo les había dicho, existe una variable dependiente y una variable independiente, pero para hacerlo un poquito más gráfica la situación, estas gráficas se va a ver dentro del contexto también de los diagramas de Venn, pero aquí quiero hacer una gráfica simple para interpretar un poquito más fácil, para hacer la interpretación más fácil, referente a lo que significa una función. Entonces, lo que debemos imaginarnos es como si nosotros tuviéramos una máquina, ¿no? Una máquina donde yo voy a ingresar un producto X, ¿sí? Y va a haber un procesador, ¿sí? Que lo va a transformar a ese producto en un producto Y, ¿de acuerdo? Ese procesador es lo que yo le conozco como la función. Entonces, viene a ser un procesamiento donde yo tomo un X y lo convierto en Y, ya. Pero ahora sí, específicamente, centrémonos en qué significa evaluar una función. Vamos a hacer un ejemplo y este proceso se aplica para todas las funciones que nos pidan que evaluemos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer exclusivamente es a considerar esta función que tengo aquí o que acabo de circunscribir. En esa función yo tengo que f de x es igual a 4x más 2. Entonces, esta función, recordemos, f de x es exactamente lo mismo que decir y, ¿de acuerdo? Entonces, f de x es igual a 4x más 2 y nos está anticipando que f de x, que representa y, depende de x, ¿no? Y esa x está dentro de la procesadora que es 4x más 2. Entonces, ¿qué significa evaluar una función? Significa que de acuerdo al valor que le demos a x, yo quiero obtener el valor que toma y o que toma f de x, ¿de acuerdo? Entonces en el primer ejemplo analicemos. Me dice que busque f de 12, ¿sí? F de 12 es la lectura, ¿no es cierto? En otras palabras, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué significa evaluar una función? El valor que nos da dentro del paréntesis lo vamos a reemplazar en lugar de la variable x, ¿de acuerdo? Esa es la variable independiente, acordémonos. Entonces aquí me está diciendo, a la variable independiente le voy a dar un valor 12 y quiero ver qué ocurre con y, qué obtengo ¿sí? Al colocar x, ¿sí? Y qué obtengo como y, ¿de acuerdo? Entonces, como voy a reemplazar 12, utilizo la idea de la función original, la que está circunscrita en el círculo rojo, y la voy a reemplazar al valor de x. Entonces, en lugar de poner 4x más 2, entonces, ¿qué sería? 412 más 2. Asumiendo que aquí donde está 4x, por favor, el 4 se está multiplicando con la x, ¿de acuerdo? Cuando un número está al lado de una letra, o cualquier letra está al lado de otra letra, yo debo asumir que esos dos términos se multiplican cuando no hay ningún signo que la separa. Entonces 4 se multiplica con x y a eso le sumo 2.
Entonces, como x vale 12, sería 4 por 12, 48, más 2 me daría 50. Y queda resuelta. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que cuando x vale 12, la función vale 50. O más simple, cuando x vale 12, y vale 50. Vamos con la segunda, evaluación de función. La función sigue siendo la función original, f de x igual a 4x más 2, pero en cambio aquí me dice que encuentre f de 2m. ¿Qué debo entender? Que ahora en lugar de x va a ir 2m. Recuerden que estamos reemplazando x por el valor 12 que era el anterior y ahora por 2m, ¿no es cierto? Entonces en lugar de x va a ir 2m. En lugar de escribir 4x más 2, entonces sería 4 2m más 2. Con lo cual al multiplicar me quedaría 8m más 2. En álgebra ustedes saben que términos semejantes se suman, mientras no son semejantes queda expresada la suma tal y como está. Entonces 8m más 2 como no son semejantes queda expresada de esa manera la respuesta. Entonces me está diciendo cuando x vale 2m, y vale 8m más 2, ¿de acuerdo? Vamos con el tercer ejercicio. Me dice que determine la función 3 octavos, ¿sí? En otras palabras, f de 3 octavos. Como tengo la función original, que es la que estamos evaluando, la función original es f de x igual a 4x más 2. Entonces, en lugar de x, ¿qué va a ir? 3 octavos. Entonces sería 4 por 3 octavos más 2. Solamente reemplazo x, ¿no es cierto?, por el valor que está dentro del paréntesis. Entonces sería 4 3 octavos más 2. Y al multiplicar 4 por 3 octavos, ustedes saben, se multiplican los numeradores. 4 por 3, 12 sobre 8 más 2. Aquí me quedaría una simplificación de donde yo puedo simplificar el 12 y el 8, y al simplificar me queda 3 medios más 2. Pero acordémonos que 3 medios más 2 es una suma de fracciones donde hay que hallar mínimo. El mínimo en este caso sería 2, y si procedemos a resolver al final obtenemos 7 medios. ¿Por qué? Porque 2 dividido para 2 me da 1 por 3, 3, y aquí asumo que es 1, ¿no? Sobreentiendo que aquí es 1, ¿de acuerdo? Donde estoy poniendo... Sí, aquí sobreentiendo que es 1. Y 2 para 1 me da 2 por 2, 4. 3 más 4, 7 y me queda 7 medios. Entonces quiere decir que cuando x vale 3 octavos, y vale 7 medios. Y vamos a hacerlo un poquito más sofisticada a la función. Donde el x, en cambio, ahora va a valer 2c más d sobre h. Ese va a ser el valor de x. 2c más d sobre h. Recuerden, al x yo le puedo dar el valor o la forma que yo quiera. ¿De acuerdo? Entonces en este caso al valor de x le doy la forma de 2c más d sobre h. Al reemplazar en la función original, que es 4x más 2, entonces me quedaría en lugar de x, 4 ¿por qué? Por 2c más d sobre h más 2. Al multiplicar ese 4 por 2c más d sobre h me queda 8c más 4d sobre h, porque aquí se aplica la propiedad distributiva, no olvidemos eso. 4 por 2, 8c, y 4 por d, 4d sobre h, eso más 2. Hallo el mínimo, como lo hicimos en el anterior ejercicio, y me quedaría 8c más 4d más 2h sobre h. Pero como no hay términos semejantes, la respuesta quedaría tal cual. Eso es evaluar una función. Le doy el valor a x, o a lo mejor ya me den el valor que yo debo obtener a x, pero ese valor lo reemplazo en la función original, ¿de acuerdo? Eso es evaluar una función, nada complicado.